Papa Francisco deja huella en Chiapas, un histórico encuentro con las comunidades indígenas en San Cristóbal de las Casas, en el que pidió perdón público por el maltrato a sus tierras y a su cultura, marca un antes y un después en la relación de los pueblos originarios con la Iglesia Católica. Más tarde, el pontífice escuchó el testimonio de 4 familias mexicanas, entre ellas 2 divorciados que se volvieron a casar y una madre soltera. Allí ocurrió uno de los momentos más emotivos de esta maratónica jornada. Francisco pidió a sus guardias de seguridad que le subieran a la tarima a un niño en condición de discapacidad para brindarle su saludo y su bendición. Cobertura total NTN 24 desde Ciudad de México con Carlos del Valle y Julio César García. Muy buenas tardes, adelante Carlos, Julio César con toda la información. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús, Andrea. En efecto, la maratónica sesión, la tercera jornada del Papa Francisco en territorio mexicano está concluyendo ya. Nos encontramos en las afueras de la Nunciatura Apostólica en la Ciudad de México, donde ya la gente empieza a concentrarse para darle la bienvenida de regreso al Papa Francisco. Como ustedes lo señalaban, 2 temas importantes en este día. El primero, las familias, y el segundo, los pueblos indígenas. El Papa decidió viajar a Chiapas, al sur de México, que además tiene 800 kilómetros de frontera con Guatemala, y por ello el tema central fueron los inmigrantes y los indígenas. Carlos. Julio César, buenas tardes a ustedes. Sin lugar a dudas, en la agenda un tema importantísimo, la deuda que tiene la Iglesia Católica y la sociedad en su conjunto con las etnias indígenas, y para allá tuvo que volar a uno de los lugares que son emblemáticos de esta lucha, San Cristóbal de las Casas, quien representa la lucha por los derechos de los indígenas desde hace muchos años. Incluso en un acto importante, el Papa oró unos minutos en la tumba de Samuel Ruiz Tatic, padre en Tzotzil, este obispo que durante 40 años lo fuera de San Cristóbal de las Casas y que es emblemáticamente quien representa esta lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Sin lugar a dudas, Julio César, en esta agenda importante tocar el tema del olvido a los indígenas. El Papa hace un llamado para que se le pida perdón a las etnias indígenas por el abandono, y también un tema que el Papa Francisco ha tenido casi desde el principio de su papado por el tema de la tierra y los recursos naturales. Así es, otro tema importante. Quiero además señalarles que durante la misa que el Papa Francisco ofició, habló a los pueblos indígenas en su idioma natal, y después, durante la ceremonia, se hablaba en español. Posteriormente se hacía la traducción simultánea a 3 lenguas indígenas para que todos aquellos que estaban presentes en esta misa pudieran entender y tener este acercamiento que el Papa Francisco quiere que tengan con la Iglesia Católica. Incluso el Papa recibió al final de la homilía de la misa, recibió la Biblia traducida en 3 lenguas mayas. Esto es la primera vez que la Iglesia recibe una pastoral indígena, y con esto también se da emblemáticamente un símbolo de la integración de los pueblos indígenas a la catequesis cristiana, católica. Esto tiene un enorme significado, Julio César, porque es la primera vez que el Papa admite estas Biblias en lenguas indígenas. Juan Pablo II había iniciado este proceso, sin embargo no lo pudo concluir, y es Francisco I quien integra definitivamente a estas culturas indígenas. Sin lugar a dudas, un evento importante también el momento en que se vivió, por ejemplo, en que el Padre Nuestro, esta emblemática, importante oración para la fe católica, fue pronunciada en lenguas indígenas. Y como lo mencionabas, la visita a la tumba, al lugar de eterno descanso de este obispo chiapaneco, que además hizo mucho por la comunidad indígena, es sin duda un reconocimiento del Papa Francisco. Queremos presentarles más información sobre lo que sucedió en esta jornada maratónica. Lo veamos en el siguiente informe. Chiapas recibió este lunes al Papa Francisco. A las 9:30 de la mañana, hora local, el jerarca católico arribó a Tuxtla Gutiérrez. El pontífice arribaba a la región mexicana, donde se concentra el 75% de las comunidades indígenas del país, además de uno de los estados más pobres. En el aeropuerto de la capital fue recibido por las autoridades locales y cientos de niños indígenas. Luego se trasladó en helicóptero a San Cristóbal de las Casas. Su recorrido hacia el estadio municipal fue presenciado por más de 90.000 personas, entre ellas miles de indígenas y ciudadanos guatemaltecos que cruzaron la frontera para poder escuchar al llamado Papa de los Pobres. La misa era una de las más esperadas del periplo de Francisco por México, pues fue él quien eligió el escenario para llevar su mensaje de esperanza a los pueblos nativos.
La condena a la exclusión y al maltrato de la sociedad a los indígenas fue el mensaje principal del pontífice de origen latinoamericano. Muchas veces, de modo sistemático y estructural, vuestros pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Algunos han considerado inferiores sus valores, sus culturas, sus tradiciones. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes de mercado, los han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminaban. La defensa del medio ambiente también fue una de las peticiones del Papa Francisco desde San Cristóbal de las Casas. Ya no podemos hacernos los sordos frente a una de las mayores crisis ambientales de la historia. En esto ustedes tienen mucho que enseñarnos, que enseñar a la humanidad. No nos abandonen. Pese a la importancia de estos mensajes, la misa ante miles de nativos mexicanos tenía otro objetivo: dar vía libre al decreto aprobado por el Vaticano que permite que los textos bíblicos y los cantos sean transmitidos en lenguas indígenas, una norma que beneficia a más de 1 millón de personas en México. Tres idiomas nativos, celtal, tzotzil y chol, fueron utilizados durante la homilía. El obispo de la localidad, Felipe Arizmendi, agradeció al jerarca católico el apoyo a los indígenas del mundo. Por haber aprobado el uso en la liturgia y el ritual de la misa en nuestros idiomas, pues así podemos comprender y escuchar lo que Dios nos quiere comunicar y hablarle cada cual en nuestra propia lengua. Francisco fue despedido con cánticos y música indígena. Posteriormente continuó su homenaje al rezar frente a la tumba del obispo Samuel Ruiz. Seguimos con la señal en directo, 6 de la tarde, 15 minutos en México, en el estado Chiapas, en Tuxtla, la capital. En este momento ya va a despegar el avión que lleva al Papa Francisco de regreso a la Ciudad de México. Un vuelo que aproximadamente tomará 1:50 minutos. Eso puede durar el vuelo hasta que aterrice sobre las 8 de la noche en la capital de México y luego el traslado a la Nunciatura. Este traslado, a diferencia de lo que se ha hecho en anteriores ocasiones, no lo va a hacer en el Papamóvil, Andrea. El traslado, una vez aterrice en el aeropuerto de Ciudad de México, será en un vehículo cerrado. ¿Por qué? La agenda del día de hoy ha estado muy nutrida y entendemos que el Papa debe estar ya muy fatigado, debe estar con ganas de verdad de llegar a la Nunciatura y descansar, porque una jornada muy larga y con mucho, sobre todo mucha carga emocional. Si revisamos lo que pasó a lo largo del día, no solamente en esa primera parte, en ese primer encuentro fuera de Tuxtla, en San Cristóbal de las Casas, con las comunidades indígenas, y luego en el estadio de Tuxtla, pues en realidad sí tuvo un día muy agitado. Muchos encuentros y mucho simbolismo y mucha espiritualidad el día de hoy. Sobre todo cuando pasan cosas tan importantes como que el Papa le pide perdón a los indígenas por el maltrato a sus tierras y a su cultura. Francisco pronunció justamente en Chiapas, de donde va a despegar, un duro alegato contra el dolor, el maltrato y la inequidad. El Papa Francisco, pues como conocemos, este liderazgo mundial trasciende a lo religioso. Se plantó este lunes en la selva de Chiapas y pronunció un duro alegato contra el maltrato, la inequidad, el dolor que se le ha causado a los pueblos indígenas en América Latina. En México suman 11 millones de personas de un total de 50 en toda América Latina que hacen parte de estos pueblos indígenas. Bergoglio ha pedido perdón a los indígenas y animó a que los gobernantes también lo hagan por excluirlos, menospreciarlos y expulsarlos de sus tierras. También hubo un duro mensaje al gobierno mexicano en ese tema. Exactamente. Eso que señala Andrea sucedió en San Cristóbal de las Casas. Luego, sobre el mediodía, el Papa se traslada para Tuxtla, la capital del estado Chiapas, en el estadio donde normalmente juega Jaguares, uno de los equipos de México, pues recibió a casi 40,000 personas. Eso fue quizás lo más fuerte en la tarde del día de hoy.
Y ahí el Papa, o lo vimos por lo menos, al Papa muy desprendido del libreto, muy desprendido de la agenda oficial, hablando con las personas que estaban invitadas. Ya vamos a ver en unos minutos en ese resumen de cómo transcurrió el encuentro con familias, el encuentro con personas inclusive divorciadas, el tema de la imagen con la que abríamos esta emisión del informativo, el niño en discapacidad, en esa silla de ruedas, rompiendo el protocolo, recibiéndolo, luego hablando con dos esposos que llevaban más de 50 años de casados y que les decía a los demás presentes que eran un ejemplo de cómo se debía manejar las cosas en familia, soportar quizás el tema de los disgustos y las peleas diarias, pero poder tener ese ejemplo que es para muchos, o por lo menos debe ser un referente. El Papa se despide entonces de Chiapas, vuelve a la Ciudad de México, mañana saldrá en avión hasta Morelia, allí tendrá una misa con el clero hasta a las 10 de la mañana, visitará la cárcel a las 3:15 de la tarde, hora local, y tendrá un encuentro con jóvenes una hora después. Justamente también a las 8 de la noche, hora como hoy, pues llegará a la Ciudad de México. Es decir, está viajando a donde va a hacer su misa y luego regresa a Ciudad de México, donde está la base. Exactamente, Morelia mañana y pasado mañana Ciudad Juárez. Volvemos a Ciudad de México con Julio César y Carlos, que tienen más información de la agenda del Papa y a qué horas estaría arribando a la Nunciatura. Julio César y Carlos. Jesús, Andrea, se espera que esté llegando aquí alrededor de las 8:30 de la noche. Es posible que se retrase un poco más. La gente está ya a la expectativa de saber en qué vehículo va a regresar el Papa Francisco, si se tratará del papamóvil o será el vehículo cerrado, cubierto, que se ha estado usando para los trayectos más largos de esta visita. Carlos. Aunque tradicionalmente lo que hemos visto en esta gira es que cuando ya regresa de unas actividades a lo largo de todo el día, lo hace en el vehículo cerrado, que por cierto hay que decirlo, Julio César, pues causa algo de frustración a la gente que lo espera aquí durante horas, porque no es lo mismo verlo a través de una ventana en un automóvil que en el papamóvil. Pero bueno, estaremos ahí pendientes a la expectativa. Lo que también generó importantes expectativas el día de hoy fue este encuentro que tuvo con familias en Chiapas, un encuentro sin lugar a dudas fundamental por lo que ha significado en el discurso del Papa Francisco el tema de la familia. Así es, por supuesto hay que leer entre líneas la definición del matrimonio para la Iglesia Católica, el cual fue definido por el Papa en 2 o 3 ocasiones durante este encuentro con las familias. Él habló del amor de pareja que entre un hombre y una mujer debe existir, habló del perdón y la reconciliación al interior de las familias y además tuvo un momento muy emotivo con un pequeño discapacitado. Les presentamos la información sobre este encuentro con las familias, el segundo tema central del día de actividades del Papa Francisco, en el siguiente informe. Entre júbilo y aplausos, el arzobispo de Tuxtla le dio la bienvenida al Papa. En pocas palabras le describió la realidad de su pueblo. Soñamos también con gobernantes y legisladores que defiendan la vida, la familia, el bien común. 4 familias fueron las encargadas de dar el testimonio de Dios en sus vidas. La primera de ellas, una pareja con un hijo adolescente que sufre de discapacidad física. Santo Padre, ore por nosotros, los adolescentes de México, ya que hay muchos jóvenes desanimados. Hay algunos adolescentes que están en malos pasos. Muchos adolescentes sin ánimo, sin fuerza, sin ganas. Y como bien dijiste, Manuel, muchas veces esa actitud nace porque se sienten solos. La segunda, un matrimonio con una unión de 50 años donde la fidelidad y el amor de Dios han sido su eje para continuar juntos. Dan testimonio que el amor fiel es posible. Ellos hace 50 años juraron amarse y dar vida en sus hijos. Prefiero una familia herida que intenta todos los días conjugar el amor a una familia y sociedad enferma por el encierro o la comodidad del miedo a amar. Pero quizás uno de los momentos más importantes fue el testimonio de 2 personas divorciadas que volvieron a contraer matrimonio privados del sacramento de la comunión. Hoy sirven a su comunidad como ejemplo de amor. Los divorciados vueltos a casar no podemos acceder a la Eucaristía, pero podemos comulgar a través del hermano necesitado.
El último testimonio fue el de una madre soltera que manifestó que al ser víctima de la pobreza y el abandono, tomó el camino de la fornicación desde muy joven. Al darse cuenta que estaba embarazada, dijo que siempre pensó en la vida de sus hijos y no albergó la posibilidad de un aborto. Siendo enfermera, muchas veces se me ofreció la oportunidad de abortar, pero Dios me ayudó a no permitir atentar contra la vida de mis hijos. La lucha siempre ha sido difícil, pues la precariedad, la soledad y el educar a los hijos sola, la tentación del aborto siempre se presentó como una alternativa que parecía la solución a los problemas. Tras escucharlos, Francisco explicó que vivir en familia no es fácil y que en la actualidad son muchos los ataques contra la unidad familiar. Es conveniente que de vez en cuando discutan y que vuele algún plato, está bien. No le tengan miedo. El único consejo es que no terminen el día sin hacer la paz. Por último, el Papa pidió a los casados que renovaran sus votos matrimoniales y animó a los novios a formar familia. La vida matrimonial tiene que renovarse todos los días. Y como dije antes, prefiero familias arrugadas, con heridas, con cicatrices, pero que siguen andando, porque esas heridas, esas cicatrices, esas arrugas son fruto de la fidelidad de un amor que no siempre les fue fácil. Julio César, Carlos, hablemos un poco de las manifestaciones. ¿Cómo han sido todo este tipo de expresiones de los fieles católicos que han llegado a México de diferentes partes de Latinoamérica? Pues déjame, te platico que ese ha sido un punto sumamente notorio en esta visita del Papa a México. Hemos encontrado personas de prácticamente toda Latinoamérica en cada una de las vallas que hemos visto. Hemos podido reconocer gente uruguaya, chilena, argentina, colombianos, muchos también, algunos venezolanos, mucha gente de Centroamérica. Sin lugar a dudas, esta gira del Papa Francisco a nuestro país ha convocado, Julio César, prácticamente a toda Latinoamérica y nos los encontramos a cada momento por aquí. Incluso tú tienes a alguien colombiano contigo. Así es, tenemos a don Gilberto Sánchez, a quien le vamos a preguntar cuántas veces ha venido de estos días que ha estado el Papa Francisco en la Ciudad de México. Bueno, por aquí, hermano, unos 3 días. 3 días estamos aquí acompañando al Papa Francisco, bueno, para apoyarlo, ¿no? Porque ha sido, pues, es una persona, pues, muy importante de la Iglesia Católica. Ha sido, bueno, más que nada un ejemplo ahorita para el seguimiento de la fe en Jesús, que de alguna manera, bueno, el mensaje que trae, pues, es de mensajero de la misericordia, así lo menciona Francisco, ¿no? Y que sobre todo, pues, pidamos por él, ¿no? Como él ha pedido, ¿no? Que recemos por él. ¿Cuánto tiempo ha tenido que esperar para ver pasar al Papa? Bueno, a veces hasta 2 horas. 2 horas esperando, bueno, que pase, que será una milésima de 30 segundos, más o menos, es el tiempo. Ahora, cuénteme, ¿usted se ha sentido bendecido al ver al Papa pasar? Bueno, sí, de hecho, bueno, cuando vino el viernes, ese día, bueno, cuando él pasaba ese día sentí como que un olor a rosas. Así yo sentí esa presencia, digo, a lo mejor no está lejos que él sea santo. Bueno, el día de mañana, ¿no? Ahora, esta es la última noche que existe la oportunidad de ver al Papa Francisco, puesto que ya a partir de mañana estará fuera de la Ciudad de México. ¿A usted le da tristeza? ¿Qué sentimiento tiene? Bueno, un poquitico de tristeza porque, bueno, porque el Papa, pues, es muy importante en la Iglesia, ¿no? Pero bueno, de alguna manera le vamos en el corazón, ¿no? Que Francisco de alguna manera también nos lleva en el corazón a todos los latinos, ¿no? No solamente México, sino toda América Latina, ¿no? Y en el mundo. Así es, y este es el sentimiento, muchas gracias, no solamente de los extranjeros que han viajado a la Ciudad de México para poder ver al Papa Francisco, sino de todos los mexicanos. Carlos. Es que las manifestaciones de fe se dan en todos lados, desde quien percibe un aroma a rosas hasta quien pide una bendición. Y estos son algunos de los testimonios de estas manifestaciones de fe. Entre los 105 millones de católicos mexicanos se encuentran los más fervientes creyentes en los milagros de la Virgen de Guadalupe. Hasta las puertas de su altar es común ver llegar a personas que en gran concentración mental ignoran el dolor, la temperatura de las piedras y la aspereza del asfalto, avanzando lentamente sobre sus rodillas. Llaman al sacrificio las mandas.
Sí veo a bastante gente que viene de rodillas. Son mandas que luego le hacen a la Virgen por algún problema fuerte familiar que llegamos a tener, un familiar. Yo la verdad nunca lo he hecho. Yo lo he hecho nada más de la puerta para adentro, pero veo gente que sí viene muy retirado de rodillas, que yo nada más le pido que ya llegaron, que Dios les dé licencia de entrar hasta adentro, porque es bien pesado. Lo hacemos por devoción y por la vez que la Virgen da milagros, hace milagros, ayuda a la gente en todo, enfermedades, en mal vivir, todo, comunicación con la familia, con los hermanos, todo aquí del pueblo de México. Pues la mandas es de venir a visitar a la Santísima Virgen, que pues nosotros como creyentes, como sí, católicos. Pues es una devoción, ¿no? Es una devoción en que pues vienen a visitar a la Santísima Virgen de rodillas. Pues es que por los milagros que hacen hay veces, hay milagros que hacen la Santísima Virgen, o sea, que se encomienda uno al Santito. Quienes han hecho el viaje explican que la distancia recorrida de rodillas es generalmente proporcional a la dificultad del milagro solicitado o el concedido, o bien una forma de pagar con contrición las culpas y los pecados. ¿Por qué venir de rodillas? Explícanos por qué viene de rodillas la gente y por qué lo hiciste tú hoy. Pues la verdad es una penitencia que... La verdad me pasó un accidente y le pedí mucho a la Virgen de Guadalupe, ¿no? que me trajera mi alivio y mi tranquilidad y pues así es. Y pues aquí estoy cumpliendo con mi promesa. ¿Cuál fue la promesa? Venir de rodillas hasta su altar de la Santísima Virgen. Pues estas son las manifestaciones de fe que incluso se manifiesta de muchas maneras, Julio César. Incluso este tema un poco, a veces que pareciera desde fuera un poco extremo, el de las mandas. Así es, lo veíamos, la gente acude tanto a los templos de la Virgen de Guadalupe como al templo de Chalma, otro muy popular en México, con esta intención de contrición o pidiendo un milagro. Uno de estos milagros que será sin duda ver al Papa Francisco a su arribo a la Nunciatura Apostólica donde nos encontramos. Esta es la información que les tenemos desde la Ciudad de México. Regresamos con más desde el Centro Internacional de Noticias.